tal? En este video hablaremos sobre los materiales ferrosos, actividad impartida por la Universidad Tecnológica de Huejotzingo de la carrera Procesos y Operaciones Industriales para la materia Estructura y Propiedades de los Materiales, impartida por el profesor José Alberto Tapia Cruz. Nosotros somos el primer equipo, integrado por Jesús González Cabrera, Deyanira Nopal Jerónimo, Lilia Ramírez Amaro, Neisa Nuriel Ventura Guzmán y su servidor Raúl David Cordero Villada. ¿Qué son los materiales ferrosos? Los materiales ferrosos o férricos son aquellos cuyo componente base es el hierro. Sus aplicaciones son diversas, como en estructuras de todo tipo, máquinas, herramientas, vehículos, etc. Las características principales de los materiales ferrosos son que la superficie es brillante, de color blanco azulado, su punto de fusión es de 1535 grados centígrados, aunque disminuye al aumentar el contenido de carbono. Tiene una elevada conductividad al calor y a la electricidad. También una elevada resistencia mecánica, maleable y dúctil, y una densidad de 7.87 gramos sobre centímetros cuadrados. El hierro es un metal químicamente activo, dado que se combina con halógeno como S, P, C y Si, que al ser expuesto al aire se corroe formando el orín. Existen 4 variedades alotrópicas del hierro, es decir, diferentes tipos de estructuras cristalinas estables a diferentes intervalos de temperatura y de contenido en carbono, que condicionan sus propiedades. Productos férreos industriales. Los productos férreos industriales son aceros que tienen un porcentaje de carbono en su composición. Según el porcentaje de carbono, se dividen en hierro dulce, con un porcentaje mayor que 0.1% de carbono, acero con un porcentaje mayor que 0.1 y menor que 2.1% de carbono, fundición con un porcentaje mayor que 2.1% de carbono. Las aleaciones con un contenido de carbono superior al 5% carecen de interés industrial, ya que suelen ser demasiado frágiles. El proceso siderúrgico. La siderurgia comprende una serie de operaciones mediante las cuales se obtiene un metal férreo. Abarca desde el proceso de extracción de mineral de hierro hasta el posterior afino y presentación comercial. Hay dos formas de obtener el hierro según la energía utilizada para fundirlo: a partir del alto horno usando carbón de coque y mediante hornos eléctricos o magnéticos. El alto horno. Hoy en día el hierro se obtiene principalmente de sus óxidos mediante un proceso de reducción química que se lleva a cabo en el alto horno. Esa reducción la produce el coque incandescente, que sirve también para proporcionar el calor necesario para fundir el mineral. La materia prima del alto horno. La materia prima del alto horno es el hierro. El primer tratamiento antes de introducirlo en el horno consiste en separar la parte útil, que es el mineral de hierro llamada mena, de la no aprovechable, siendo la tierra, las rocas, sílice, entre otras, llamada ganga. Partes y procesos del alto horno. Las partes y procesos del alto horno son: 1. La cuba. Tiene una forma troncocónica y constituye la parte superior del alto horno. Por la zona más estrecha y alta de la cuba, llamada tragante, se introduce la carga que la componen, el mineral de hierro, siendo magnetita, limonita, siderita o hematite. Combustible. Generalmente es carbono de coque. Este carbón se obtiene por destilación del carbono de hulla y tiene un alto poder calórico. El carbón de coque, además de actuar como combustible, provoca la reducción del mineral de hierro, es decir, provoca que el material de hierro se separe del oxígeno. Fundante. Puede ser piedra caliza o arcilla. El fundante se combina químicamente con la ganga para formarse escoria, que quedará flotando sobre el hierro líquido, por lo que se puede separar. Además, ayuda a disminuir el punto de fusión de la mezcla. 2. Etalaje. Está, está separado de la cuba por la zona más ancha de esta última parte, llamada vientre. El volumen del etalaje es mucho menor que el de la cuba. La temperatura de la carga es muy alta, 1500 centígrados, y es aquí donde el mineral de hierro comienza a transformarse en hierro. La parte final del etalaje es más estrecha. 3. Crisol. Bajo el etalaje se encuentra el crisol, donde se va depositando el metal líquido por un agujero llamada bigotera o piquera de escoria. Se extrae la escoria, que se aprovecha para hacer cementos y fertilizantes, por un orificio practicado en esta parte baja del mismo,
denominada piquera de arrabio, sale el hierro líquido llamado arrabio. 4. Cucharas, depósitos hacia los cuales se conduce el producto final del alto horno llamado arrabio, también llamado hierro colado o hierro de primera fusión. Obtención del arrabio. El producto obtenido del arrabio es un hierro con mucho carbono y otros elementos aleables como fósforo y silicio, llamado arrabio y que sirve como materia prima para obtener acero y fundición. Procedimiento de obtención del acero. El tipo de materia prima condiciona el procedimiento de fabricación, partiendo del arrabio, que se produce en altos hornos. Convertidor LD. El objetivo principal de la transformación del arrabio en acero líquido es que debe reducir su contenido en carbono para transformarse en acero. La materia prima para este horno es el arrabio, fundentes y oxígeno. Los fundentes se emplean para provocar la fusión de material y reaccionar con las impurezas formando el arrabio. El oxígeno reacciona con el carbono formando CO y CO2, que es volátil y se separa del arrabio. Entonces al final se obtiene el acero líquido y escoria. Horno eléctrico. El horno eléctrico del acero es aquel horno que, como su nombre indica, calienta la carga a través del paso de una corriente eléctrica que es generada por unos electrodos. Se utiliza para el reciclaje de los aceros. La materia prima del horno eléctrico parte de chatarra y añadiendo fuentes de ferroaleaciones. Su funcionamiento se basa en la fusión de chatarras por medio de una corriente eléctrica y se obtiene el acero líquido. También se obtiene como derecho la escoria. Colada de acero. El acero líquido se solidifica en moldes o ligoteras. La colada puede tener tres tipos. El primer tipo es colada convencional. El acero líquido se viene sobre unos moldes que tienen la forma de producto final y en cuanto se enfría tiene la forma deseada. El segundo tipo es colada continua. Se produce cuando el acero líquido se vierte sobre un molde de fondo desplazable cuya sección tiene la forma que nosotros deseamos. El producto final en vigas cuadradas, redondas, triangulares y planchas. Se le llama colada continua porque el producto sale sin parar hasta que se acaba el contenido de la cuchara. El tercer tipo es la colada sobre ligoteras. El acero líquido se vierte sobre una ligotera, piezas prismáticas que después deberán sufrir un proceso de laminación o transformación. Productos ferrosos. Los productos ferrosos se clasifican según el porcentaje de carbono. Para ello se ocupa un diagrama de hierro-carbono, que representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento y enfriamiento de las mezclas se realice muy lentamente, de tal modo que los procesos difundidos tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente, identificando los puntos críticos por diversos métodos. Hierro. El hierro contiene de 0.01 a 0.03% de carbono. Son muy blandos, maleables y magnéticos. Tienen pocas aplicaciones industriales, excepto para la fabricación de imanes. Aceros. El acero contiene de 0.03 a 2.11% de carbono. Es un material duro, flexible, tenaz, oxidable y corrosible. Y cuando disminuye su porcentaje de carbono es dúctil y maleable. Sus aplicaciones fundamentales son en la estructura de edificios y la fabricación de piezas mecánicas. Estos se pueden clasificar si van aliados o no. Aleación al carbono, aleación de hierro-carbono y bajo porcentaje de otros elementos. Aceros aliados, aleación de hierro-carbono además de llevar forma voluntaria a otros elementos que modifiquen sus propiedades. Fundiciones. La fundición contiene de 2.11 a 6.67% de carbono. Estos funden a menor temperatura que los aceros. No son dúctiles ni maleables. Sueldan con dificultad. Resistentes a los esfuerzos y fácil mecanizado. No son forjables y se utilizan principalmente en la fabricación de piezas mediante moldes y piezas que deben ser sometidas a grandes esfuerzos. Grafito.
El grafito contiene una mayor cantidad de 6,67 de carbono. Es un mineral negro, blando, de tacto graso. En la práctica no tiene aplicaciones debido a que es un material frágil. Hola, mi nombre es Deyanira y hablaré el punto 5 que trata sobre el tratamiento del acero. Los metales se pueden someter a una serie de tratamientos para potenciar sus propiedades. En algunos casos, se busca mejorar su dureza y resistencia mecánica, entre otros. Mejorar su plasticidad para facilitar su comando. Existen 4 clases de tratamiento. Tratamientos térmicos es el metal sometido a procesos térmicos en los que no varían su composición química, aunque sí su estructura. Tratamientos termoquímicos. Los metales se someten a enfriamientos y calentamientos para modificar su composición química de su superficie exterior. Tratamientos mecánicos. Se mejora la característica de los metales mediante deformación química con o sin calor. Y tratamientos superficiales. Se mejora la superficie de los metales sin variar su composición química másica. En estos tratamientos, a diferencia de los termoquímicos, no es necesario llevar a calentamiento alguno. Regresando a los tratamientos térmicos, estos son operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales que tienen por objetivo modificar su estructura cristalina, en especial el tamaño del grano. Para ello existen 3 tratamientos fundamentales, que es el recocido, temple y el revenido. Los tratamientos termoquímicos consisten en operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales completas con la aportación de otros elementos en la superficie de las piezas. Relevantes son cementación, nitrilación, cianuración, carbonituración, salinización. Tratamiento mecánico son para mejorar las características de los metales por deformación mecánica con o sin calor, como ya lo habíamos mencionado. En los tratamientos mecánicos existen 2 tipos: el tratamiento mecánico en caliente y el tratamiento mecánico en frío. Y por último, el tratamiento superficial. Son los más utilizados en la metalización. Se proyecta un metal fundido pulverizándolo sobre la superficie de un metal las características de otro diferente. El cromado. Se deposita cromo electrónicamente sobre el metal. De esta manera se disminuye su coeficiente de razonamiento y se aumenta su resistencia al desgaste. En conclusión, podemos decir que los materiales ferrosos son de gran importancia para la vida humana y cotidiana. Básicamente los materiales ferrosos existentes son el hierro dulce, acero y fundición. Estos siempre los encontraremos a donde quiera que vayamos, siendo una estructura metálica de una construcción, puertas de casas, herramientas, piezas mecánicas e incluso aparatos electrodomésticos, y en el sector industrial aún más.